Ya, muy bien, vamos a empezar justamente con la exposición de lo que es fundición en el tema del sistema de alimentación horizontal. Siempre cuando empezamos justamente una exposición tenemos que ver los objetivos que tenemos que lograr de la exposición en sí. En este caso hay dos objetivos rapidísimos. Lo primero es lograr pocas turbulencias para el ingreso del metal líquido a la cavidad del molde, y lo otro es también que haya muy poca pérdida de temperatura, ¿no? Tiene que haber muy poca pérdida de temperatura para que recién esto suceda dentro de la cavidad del molde. Luego de ello lo vamos a explicar por qué. Y el segundo sería justo de que tiene que también las balsas, las balsas, eh, acá no lo menciona, pero las balsas son como especies de bocas que están en el bebedero, que es lo que van a arreglar justamente las escorias. Más que todo vamos a dibujarlo ahorita un poquito para que tengamos aún más la idea. Entonces más o menos es así, ¿no? Acá está una balsa, esta es la balsa, no, la balsa, este es el bebedero. Entonces acá ya se va hacia el molde, y acá tiene que haber muy poca pérdida, en este caso de temperatura. Obviamente acá cuando ingrese el metal, la temperatura tiene que no perderse, ¿no? No perderse. No, no hay muy buena letra, pero no importa, más o menos ya se entiende. También no hay pérdida de temperatura. Lo otro que hemos dicho, que también esto va a atrapar las escorias, ¿no? O sea, acá van a quedar como pequeñas cositas, donde esto va a ser justamente la escoria, ¿no? La escoria. Y donde el metal líquido va a pasar. Entonces acá hay turbulencia y acá ya no va a haber tanta turbulencia. Porque tiene que haber también métodos también. Vamos a ver tipos de balsas, todo eso también, que va a ser bastante interesante. Entonces ya tenemos los tres puntos, que es sobre el no perder temperatura, no perder temperatura. Lo otro que hemos dicho es el ingreso de escorias, ¿no? El ingreso de escorias. Y el otro sería, como ya hemos repetido, no turbulencias, ¿no? No turbulencias. Son términos generales. En palabras claves, tenemos que acordarnos de que simplemente tanto la temperatura, las escorias y las turbulencias son temas, ¿no? Escoria, turbulencias y temperatura. Bueno, seguimos. Acá vemos otro tema interesante. Algunas piezas son coladas sin canales de alimentación horizontales, el cual directamente dentro de la cavidad de la pieza por entrada de forma de lápiz la superficie del bebedero. Esto puede hacerse solamente con metales que oxidan ligeramente. El efecto de la caída del metal sobre la superficie inferior no es tan severo como se esperaba, debido a que el metal que ingresa primero proporciona una amortiguación en el piso de la cavidad para el metal restante. Las ventajas de esta práctica son reducir costos y un alto rendimiento. Bueno, acá nos está hablando de un tema que no todas las piezas obviamente van a hacerse por el tema de el sistema de alimentación horizontal.
sino también haber otros del sistema de alimentación de fondo, verticales y otros que también puede haber. Con lo cual, tenemos que decir que cuando son de oxidación ligera, se puede realizar esto. Entonces, podemos indicar los restantes que también ya las turbulencias tienen que ser las mínimas para el ingreso a la cavidad, ¿no? Y la ventaja es obviamente tener que minimizarse los costos y aumentar el rendimiento. Vamos a hacer un resumen de esto con una especie de dibujitos. Ya, vamos a hacer una especie de dibujitos. A ver, la finalidad es reducir costos y aumentar el rendimiento. ¿No? Ya, entonces, aumentar los costos, aumentar. Y la primera parte nos hablaba un poco de que el sistema de alimentación que estamos hablando que es el horizontal, por eso lo meto ahí. El horizontal no se usa en todos, ¿no? Solamente nos dice en los que son ligeramente oxidados, mejor dicho, los que tienen menor oxidación. En los que tienen menor oxidación. A ver, ¿cómo cuáles? Puede ser el zinc, ¿no? O en este caso también puede ser un latón. Entonces son elementos, ¿no? Elementos que podemos usarlo acá en el sistema de alimentación horizontal. Acá tenemos una gráfica. Aquí dice la rueda de la figura 7.9 es un caso típico, ¿no? La gran mayoría de piezas, sin embargo, son colgadas con alimentación horizontal. La gran mayoría. Es interesante eso también. El molde en arena verde de rueda de vagón ferroviario. Efectos de aspiración en puntos de cambio de la dirección del chorro de metal. Como bien dice, los efectos de aspiración son malos justamente en una pieza de fundición. ¿Por qué? Porque atrapa gases. Obviamente los gases no benefician nada a una pieza, por motivo que le crea discontinuidades y esto de efectos a las finales, ¿no? Entonces, cuando un chorro de metal pasa a través de un orificio alrededor de una esquina aguda, se produce una contracción de chorro, como se muestra en la figura 7.10. La región estrangular se conoce como contracción de la vena fluida. Esta palabra de contracción de vena fluida va a ser muy usada justamente en fundición. ¿Y por qué se dice que tiene que ser curviado? Porque así vamos a generar ángulos no puntiagudos y vamos a generar un radio, con lo cual va a bajar la aspiración. Vamos a ver una foto a continuación en el cual vamos a ver cómo se hacen esos cambios de sección. Y hay que decir cambio de sección simplemente en esa parte, porque algunos pueden decir cambio de sección con referencia a cambio de área, ¿no? Con lo cual no es muy diferente. Entonces el cambio de sección simplemente en las puntas ya genera un beneficio para no generar esa aspiración. Entonces acá vemos justamente la ecuación de Bernoulli, donde vemos que las alturas, tanto H2 como H3 están en la misma dirección, ¿no? Por eso son 0 a un costado y 0 al otro costado. Esto significa que están en el mismo punto. Mismo punto. Para no hacer mucha letra, igual punto.
la basó. Entonces seguimos. Acá vemos justamente esa figura de Bernoulli, donde tenemos la misma distancia, la misma altura. Y acá vemos justo los ángulos que han cambiado, ¿no? La parte punteada justamente es la parte más redondeada donde ya hay un radio. Y esto va a ser beneficioso para la pieza a las finales, ya que no va a generar justo aspiración de gases. Luego, si seguimos con la ecuación de Bernoulli, vamos a ver que acá, y haciendo la ecuación, siguiendo la ecuación, vamos a desarrollar esto. ¿Oí? ¿Ya llegó ahí? Sí, llegó y se fue, ¿no? Vamos a explicar esto. A ver. No. Vamos a explicar esto. A ver. Ya, ahora sí. Se queda ahí hipnotizado. Y vamos a ver de que si nosotros esto de acá lo pasamos para acá, vamos a restar la presión 2. O sea, la presión 2 va a ser menor a la presión 3. Y como dice la lectura, la presión 3 es 1 atmósfera. Y al contrario sucede con las velocidades. La velocidad 2 es mayor a la velocidad 3. Esto sucede por dos cosas fundamentales: por la velocidad de fluido y por la contracción que sucede el chorro, ¿no? Justamente en la parte aguda, en la parte de cambio de dirección. En cambio de dirección. Listo. A ver qué dice acá. En vista de P3 en una atmósfera y de acuerdo a la ley de continuidad, la velocidad 2 debe ser mayor que en 3. Es lo que hemos dicho. Podemos escribir la anterior relación como, ya, eso seguimos acá. En vista de que el B3 es menor que B2, tenemos que P2 es menor que B3. Hemos también dicho eso. En otras palabras, P2 se reduce por debajo de la presión atmosférica como una función de la velocidad de flujo y el grado de contracción del chorro. Esto o este caso es muy diferente al de la alimentación vertical, la razón para la cual la contracción de la vena fluida no es la aceleración debido a la gravedad, sino simplemente el cambio de dirección del chorro. El cambio de dirección del chorro justamente hace que sucede esta contracción de la vena fluida, ¿no? Porque cualquiera pensaría que es por la aceleración de la gravedad. No. El remedio es también diferente. En lugar de un orificio de borde agudo, las líneas de flujo deben curvarse para producir un cambio gradual en la dirección. Notar que un molde hecho para adecuar la contracción de vena fluida no eleva la presión en 2. Sin embargo, una vez que se ha realizado este cambio suave en la dirección, no es necesario otra vez agrandar la sección. Entonces, obviamente, la sección no se debe agrandar, no es necesario simplemente hacer, como hemos dicho al comienzo, un cambio general, no gradual. Un diseño sugerido, presentado en la figura 7.10b, se hace en la siguiente razonamiento: asumir que para proporcionar velocidad de flujo deseada debemos tener un canal de colada de diámetro d. Para evitar la presión reducida, debemos diseñar la entrada del canal de colada con un radio R, el cual es aún mayor que el exigido por la contracción de la vena fluida. Para calcular usaremos la observación empírica de la probabilidad, o que en este caso es proporcional, más alta encontrada en el sistema de alimentación, el cual solamente usaremos esta fórmula. Vamos a usar esta fórmula de acá. Esta de acá. Solamente el R es igual a 0.15D va a ser utilizada.
Entonces podemos justo utilizarla y pongamos que R no es igual a 0.15 D y nos dice que el diámetro es igual a 3 pulgadas, ¿no? Entonces R, ¿cuánto sería? R sería 3 por 15, sería un 0.45 pulgadas de diámetro. Nada más. Es lo único. Ahí hace un caso de 2 pulgadas, con lo cual sería 0.3 pulgadas de diámetro, ¿no? El R. A continuación analizaremos justamente a cada uno de los componentes del sistema de alimentación que se ilustra en la figura. Bueno, acá está todo en inglés, ¿no? Pull cap, down screw, reset height, reset outside reset distance, casting, runner, reset base, reset neck, reset pot, no, y etc. Entonces nosotros vamos a hacer unas acotaciones. Por ejemplo, esto de acá es la balsa, la llamada balsa, ¿no? Esto de acá es nuestra base. Y por ejemplo, vamos a hacer un verde. Esto de acá es el canal de entrada, el canal de colada, perdón. El canal de colada. Y por ejemplo, vamos a poner amarillo. Por ejemplo, por acá va a entrar el fluido, ¿no? El fluido entra por acá y se va a dirigir por acá. Acá hay un cambio de sección. Acá. Acá hay un cambio de sección. Acá, ¿no? Es decir, se dirige para este lado, baja y cambia de sección. Entonces acá sucede el fenómeno ese, que es de contracción de vena fluida, CVF. Listo. Entonces seguimos. Describimos un poco lo que es la balsa. Son depósitos colocados en la parte superior del bebedero, fabricados de arena refractaria o de metal, ¿no? Pueden formarse al recordar la mitad superior del molde de arena. Las ventajas de su empleo son, como hemos dicho en un comienzo, o bueno, si no lo hemos dicho, lo repetimos ahora, es para en una primera instancia bajar las turbulencias y favorece a que al último la base no se coma toda esa turbulencia, ¿no? Luego también ellos es como que limpia un poco justamente el chorro de metal para que se quede un poco de escorillas. Y también facilitan, ¿no?, al operador de alguna manera mantener el flujo requerido. Entonces vamos a leerlo acá que dice: facilitan al operador de la cuchara al mantener el flujo requerido, hace mínimo la turbulencia y arremolinado en la entrada del bebedero. A la vez ayudan a separar la escoria del metal antes de que ingrese en este caso el bebedero, ¿no? Acá vemos dos tipos de balsas. Especificaciones. Muestra un tipo de balsa apropiado, pues un simple embudo de bebedero no se presta para la colada con cuchara de vuelco, ya que aunque se mantuviese lleno durante la colada, la succión fuertemente turbulenta podría arrastrar partículas de escoria al interior del molde. Acá vemos tipos de balsas o diseño de embudos, perdón. Acá dice: el embudo. El embudo, dice, del bebedero se emplea en fundición gris. Cuando se tienen moldes de piezas pequeñas y planas. Para piezas fundidas pequeñas, la balsa adopta la forma de media pera, cuya parte más profunda recoge el primer metal. La balsa deberá ser tan grande y honda que el metal vertido en ella se calme y que la capacidad de la cuchara disponible baste para mantenerla llena. En la superficie líquida se concentran entonces las partículas de escoria y demás impurezas.
Entonces siempre nosotros usamos el embudo para fundición gris en piezas pequeñas y planas. Como dice, las piezas fundidas pequeñas, la balsa adopta la forma de media pera, cuya parte más profunda recoge primer metal. La balsa deberá ser tan grande y honda que el vertido en ella se calme y que la capacidad de la cuchara disponible baste para mantenerla llena. En la superficie líquida se concentran entonces las partículas de escoria y demás impurezas. Es lo que hemos graficado anteriormente, ¿no? Entonces ya tenemos conocimiento de que, repetimos un poco el slide anterior, que en la fundición gris se utiliza ¿qué cosa? Se utiliza lo que es un embudo para piezas pequeñas y planas. Luego de ello nos indica de que las balsas, o en este caso el embudo, tiene que ser forma de media pera y de un espacio grande. ¿Para qué? Para que al final justamente en la media pera se acumule ahí la escoria, ¿no? Y las impurezas que podría tener. Ahí tenemos justamente dos tipos de balsas, con lo cual vemos que el embudo es mucho más deficiente que la que tiene un diseño especial, ya que acá justamente genera menos turbulencia. Pero este no es de media pera, ¿no? Ya, acá vemos acá un pozo de bebedero que va a ser más eficiente el de acá, el que es rectangular, ya que esto sería mejor si tuviera unos ángulos acá más redondeados y no tan curvo, ¿no? Obviamente. Es el más eficiente, su pozo base. Área de salida del bebedero, área de pozo bebedero, 5 a 6. El pozo, como se dice, es 6 veces casi más grande que el área de salida del bebedero. Acá vemos sistemas de alimentación. Varias cosas, varios sistemas de alimentación diferentes, como vemos. Y bueno, ahí terminamos en una primera instancia y vamos a seguir después con la determinación de área de choque. Bien.